Hoy se cumplieron medidas de presión a convocatoria del movimiento cívico en el Chaco, concretamente en la zona de Yacuiba. Estamos viendo algunas fotografías. La ruta número 9 fue afectada por esta ruta nacional por justamente la medida de presión que ha sido convocada por el movimiento cívico. El tema tiene que ver con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos. Recordemos, Bolivia, cada departamento recibe un 2%, pero los departamentos productores reciben el 4% del impuesto directo a los hidrocarburos. El tema es, ¿dónde va ese 4%? Hablaba el gobernador de que ese 4%, bueno, como que tendría un gran porcentaje hasta nombre y apellido. Se paga prediario, se va para la renta dignidad y otras asignaciones al respecto. Hoy se cumplió esta medida que estamos viendo en Yacuiba. Para hablar del tema ya estamos en comunicación con Esteban Farfán. Él es especialista en gestión pública y comunicación política, para, bueno, conocer acerca de la demanda que está planteando el Chaco, este pedido que va planteando el Chaco, cuando él sostiene la postura de que el reclamo no debe ser a Tarija, sino que se debe gestionar todo en La Paz. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Un saludo muy afectuoso, cariñoso a la capital desde Yacuiba. Bueno, ¿cómo se vivió esta jornada en el Chaco? ¿La actividad fue normal? ¿Se sintió el bloqueo? Bueno, solamente el bloqueo fue en la ruta 9, a la altura de Campo Pajoso. Se bloqueó la salida hacia Tarija y hacia Santa Cruz, y en Villamontes en el puente Capitán Ustares. Únicamente esas medidas de presión se han registrado en el día de hoy. Obviamente que ha sido perjudicado el transporte internacional sobre todo, y el transporte interprovincial, interdepartamental. Pero los más perjudicados, porque tienen compromisos de llegada, de salida, son los del transporte internacional. Tú sabes, la ruta 9 transita prácticamente una cantidad importantísima de productos que se exportan, como también de los que se importan. Por lo tanto, se notó el perjuicio en ellos. En la ciudad fue todo normal, sin ninguna, digamos, sin ninguna restricción, y por lo tanto, acá en Yacuiba, en la ciudad, no se ha sentido la medida de presión. Bueno, la postura que manejas en torno a esto que ha desatado una polémica en el departamento, ¿es una carencia de liderazgo en el Chaco ante estas medidas, ante esta solicitud que se está buscando que pueda concretarse un 45% del IDH, casi la mitad del IDH? Así es, Roberto. Yo pienso que a pesar de que el MAS ha arrasado en el Chaco, como tú conoces muy bien, todas las autoridades de la región son masistas. Las ejecutivas, me refiero, controlan casi todos los entes legislativos, excepto Caraparí, que está en manos de la oposición, pero después todo está controlado por el MAS. A pesar de esta realidad, digamos, las autoridades lamentablemente están totalmente desorganizadas, y no hay una autoridad, ni el Ejecutivo Regional, ni el alcalde de Yacuiba, ni otro alcalde municipal, que ponga orden, digamos, y organice las fuerzas, las iniciativas en el Chaco. Mira, se ha hecho este paro de manera, digamos, unilateral del Comité Cívico, sin la coordinación con las autoridades políticas. En la anterior semana se ha hecho una reunión de organizaciones sociales convocada por el Ejecutivo, donde ha participado el alcalde municipal, y no ha participado Villamonte ni Caraparí. Inclusive el alcalde de Villamonte dijo de que no era, digamos, conveniente, parecía más una chacota mediática esa clase de acción. Y así, esta clase, digamos, de posiciones totalmente desorganizadas, desorientadas, sin ningún tipo de alguien que pueda organizar, ordenar a nivel regional. Se han presentado proyectos de ley en el departamento para este tema del IDH, en la Asamblea Departamental, se ha presentado en el Senado, y se ha presentado en la Cámara de Diputados, y se ha presentado también al presidente del Tribunal Supremo. Imagínate, bueno, el desorden que hay en el tema del liderazgo. Nadie tiene la capacidad de organizar internamente esto, que es lo que estoy pidiendo. Y esta clase de acciones que se ha mostrado ya demuestra que hay una gran debilidad en la estructura del Chaco, a pesar de que todos ellos responden al gobierno nacional. También sostienes que este reclamo no debe ser en Tarija, sino que la solución al tema estaría en La Paz. Claro que sí, yo pienso que en Tarija tenemos la de perder,
por motivo de que la Asamblea Departamental en su mayoría está, digamos, controlada, en este caso, en este tema, ¿no? Está controlada, porque esto es un tema más territorial, digamos, no va a ser político, si es que vamos al nivel de la Asamblea, porque si se va al diálogo, esta es mi postura, si se va al diálogo, en el diálogo tiene que terminar eso en la Asamblea Departamental, pues, ¿no? En la legislativa, o sea, a través de una ley. Entonces, ahí, obviamente, todas las provincias se van a unir y nosotros tenemos 6 parlamentarios, más 3, digamos, que los indígenas, aunque los indígenas, aquí en el Chaco hay una cuestión muy curiosa y además muy peligrosa, además de eso, ¿no? Muy peligrosa, que yo he criticado muchísimo, no se los integra a los indígenas, ¿no? En los asuntos de los debates que tienen, pareciera que los indígenas pertenecen a otra instancia, digamos, no están dentro del Chaco, pareciera. ¿Por qué? Porque las autoridades nuestras no las integran, no forman parte, digamos, del debate, de la discusión, del análisis, de la cosa pública, digamos, regional, local. No participan, ellos están un poco aislados, ¿no es cierto? Ellos se han aislado, pero tampoco las autoridades los convocan, los hacen partícipes de la discusión de los asuntos públicos, ni siquiera el comité cívico. Entonces, por esa razón se cuenta solamente a los asambleístas que representan al Chaco, que son 6, y los 3 indígenas, bueno, dependería ahí un poco del cabildeo, del lobby que se haga con ellos, serían 9. Pero eso no es suficiente, digamos, como para ir a la asamblea y discutir una ley. Entonces, por esa razón yo veo que no es el camino. Además de eso, hay ya un precedente, pues, que es el Decreto Supremo 331, que el gobierno, a través de ese decreto, ha reglamentado, digamos, el tema de la ley 3038 en el tema del 45%, para que sea una transferencia directa desde yacimientos, desde el Ministerio de Hacienda hacia las cuentas del Chaco. Pero esto es un tema más allá de lo técnico, que es discutible. Tú sabes, las leyes lamentablemente son muy ambiguas en varios casos y con una serie de normas que son antes de la nueva constitución, antes del modelo de la autonomía regional. Entonces eso es muy discutible. Yo creo que aquí la salida más es política, y la salida política rápida es un decreto supremo a través del gobierno nacional. El gobierno nacional se ha sacado un poco la soga, porque si aprueba un decreto supremo para el Chaco, significaría que tendría un problema muy serio con Bermejo, con Arce, con O'Connor, en el tema de la exploración de algunos proyectos que están en este momento pendientes, ¿no? El tema es una postura cerrada en el Chaco, el 45% del IDH, porque este pedido de que esto sea incluido en el POA 2022 ha desatado todo un conflicto, ¿no? Explicábamos recién lo que señalaba en las últimas horas el gobernador, de que del 100, vamos a poner un 100 de un 4%, porque le toca un 4% de departamentos productor, se empieza a reducir varios temas, se empieza a reducir, claro. Y este porcentaje no es un 100, quedarían después de todo cerca de 45, y es lo que está pidiendo el Chaco, es decir, que se vaya todo lo que nos restaría de IDH. Ahora, no es claro eso, Roberto. Las autoridades todavía no han definido claramente una propuesta técnica en relación al tema. Lo que tú dices es cierto. O sea, la ley, o varias leyes ya han retaseado, y eso se hace automáticamente allá en el Ministerio de Hacienda, y algunos se hacen transferencias, por ejemplo, esto de los prediarios, el tema del pago a los médicos, qué sé yo. Entonces, en ese tema no hay una propuesta técnica concreta. Lo que pasa es que yo creo que el Ejecutivo Regional, y esta es una opinión ya, digamos, un poco generalizada, no tiene condiciones para administrar esta entidad tan importante que es el gobierno regional. Está demostrando que él todavía, o sea, primero es una persona que no tiene ninguna experiencia en gestión pública, y segundo, no cuenta con un equipo que le ayude precisamente a mejorar la gestión pública. No hay una propuesta técnica en este momento sobre lo que tú apuntas. No se conoce oficialmente cuál es la postura en relación a eso. ¿Es el 45% de todo el IDH? ¿O es el 45% excepto, digamos, de esos recursos que ya están destinados o predestinados, digamos, ¿no? Entonces no se conoce, por un lado. Y segundo, esto de la deuda histórica va a afectar, o sea, se va a trabajar en la deuda histórica, que supuestamente acá
En el Chaco se maneja una cifra de más de 90 millones de bolivianos. ¿Cuál es la fuente? El gobernador ha desafiado, y eso hay que decirlo, ha venido acá al Chaco en varias oportunidades, y en varias oportunidades no lo ha recibido el Ejecutivo Regional. Ha ido él personalmente a conversar con él para comenzar este tipo de charla, de negociación, pero el Ejecutivo no lo ha recibido. Y en otra ocasión mandó los técnicos tampoco. Entonces hay una falta, digamos, de competencia, de capacidad, de gestión del Ejecutivo Regional para resolver ese tema, y tomando en cuenta que se ha puesto en debate este tema por los asambleístas regionales, especialmente los del MAS, después de que se aprobó el POA en la Asamblea Departamental. Eso debería ser antes. ¿Y por qué no se ha debatido antes que se apruebe? O por lo menos cuando los asambleístas han recibido el POA de parte del Ejecutivo, que fue el 2 de septiembre, entiendo. Entonces, esta clase de situación y de falta de coordinación en el nivel del Ejecutivo con los asambleístas, los diputados, por ejemplo, hace que se haya producido este desorden. Todavía no conozco una postura oficial de parte de las autoridades, especialmente el Ejecutivo, que diga, esta es la postura de nosotros en relación al 45%, de manera técnica. Tampoco se conoce cuál es el resultado, porque hay un plazo que se ha establecido el lunes anterior, tanto al gobierno nacional como al gobernador departamental, sobre la decisión de exigiéndole este tema del POA. No se conoce todavía, no se conoce, no se ha pronunciado hasta este momento el Ejecutivo Regional, porque el miércoles ayer tenía supuestamente una entrevista en La Paz con el presidente, pero él estaba aquí en Yacuiba. Entonces, eso significa de que no está avanzando la gestión con el gobierno. Entonces, esta clase, digamos, de ambivalencia, de ambigüedad de parte del Ejecutivo crea mucha confusión. No hay una posición todavía precisa, no te puedo decir sobre ese tema, Roberto. Se espera, Esteban, que en una semana exactamente, lo decía en últimas horas el gobernador, se puedan reunir. Supuestamente habrían señalado que van a venir el 30 las autoridades regionales a ver justamente esto, la deuda histórica, TMDH y todos los temas, y dice transparentar absolutamente todo. Expresó el gobernador que está abierto, esperando que el día 30, que es decir, en una semana, puedan cumplir y estar presentes aquí. ¿Algo de esto se dice allá en el Chaco? Sí, han dicho que no van a participar. Eso es lo poco serio, digamos, ¿no? El gobernador, el Ejecutivo Regional, junto con los ejecutivos de Villamonte y de Caraparí, habrían pedido, eso dijo el gobernador, a través de una carta, una nota escrita, habrían pedido una reunión para tratar este tema. Y el gobernador fijó la reunión para el 30. Entonces, la reunión iba a ser en Tarija. Los ejecutivos habían aceptado esa reunión, pero después públicamente dijeron que no van a participar, o por lo menos el Ejecutivo no va a participar, o no va a ir el día 30 a Tarija a conversar con el gobernador sobre este tema. Eso muestra un poco también ahí la falta de coherencia en nuestras autoridades. No existe, digamos, una postura clara sobre el tema, y además de eso, lo importante es esto, de que no noto una unidad, digamos, en la región del Chaco para tratar el asunto. Es decir, insisto en esto, el Ejecutivo no está liderando la región, él es Ejecutivo Regional, no es Ejecutivo de Yacuiba. Según la ley, él es Ejecutivo de toda la región del Chaco, es la autoridad, es la MAE de todo el Chaco. Pero su actuación, su discurso, su accionar se limita únicamente a Yacuiba. Y Villamontes y Caraparí como que no están tomando partido en este tema de manera directa, me refiero a nivel de las autoridades. El alcalde municipal de Villamonte fue crítico más bien con algunas acciones, algunos errores que está cometiendo el Ejecutivo Regional. Eso es por la falta de coordinación entre ellos. Eso es lo que falta, lamentablemente, y lo que demando que las autoridades muestren cierto nivel de organización, por lo menos en estos temas delicados y críticos. Esteban, gracias por el contacto. A ver qué se da en los próximos días y en las próximas horas en el tema. Un saludo muy gentil. Gracias a ti, Roberto, y a tus órdenes. Gracias, Esteban Farfán Romero, conversando con nosotros desde Yacuiba. El tema del IDH, los recursos del IDH.